Invitado del día de hoy, Rubén García. Hola Rubén, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir, gracias por tomarte gracias tiempo por de venir. invitarme. ¿Se puede dar la unidad de la CGT? Porque viste que se está hablando en este momento. Primero, imagino yo una marcha masiva, importante, para el 18. Pero después, ¿se puede encontrar, se puede llegar a esa unidad que están buscando? Yo creo que sí, que no solamente se podría encontrar, sino que es necesario encontrar una unidad de criterio e ideológica dentro del Consejo Directivo de la CGT. Lamentablemente, a través del tiempo nos ha pasado cosas por estar divididos, diferentes sectores, uno por un lado, otro por el otro, y yo creo que la casa, Azopardo 802, es nuestra casa, sí. Y ahí tenemos que estar todas las expresiones gremiales, todas las agrupaciones que hoy andan desperdigadas en diferentes lugares. Lo importante es conseguir la unidad ideológica. ¿Para qué queremos una CGT como representación máxima de los trabajadores argentinos? ¿Esta CGT es afín al gobierno, es cercana al gobierno de Alberto Fernández o hay posturas del gobierno que alejan a los líderes? Nosotros hoy no estamos dentro del Consejo Directivo, sí, pero conversando con los diferentes dirigentes gremiales, hay una idea de seguir apoyando al gobierno nacional, independientemente que no hay alternativa posible, nuestro gobierno, sí, o el neoliberalismo de Mauricio Macri, Vidal y compañía. Yo creo que hay madurez en los dirigentes gremiales, hay reuniones, he participado de algunas reuniones importantes, donde, como le decía recién el compañero periodista, el ingreso de las compañeras representantes sindicales es muy importante para CGT. Él usó una palabra machista, yo diría machista y arcaica, el estatuto de la CGT, donde realmente no contempla, si entendemos que hay casi 25 cargos y había solamente una representante mujer, la compañera de modelos, del sindicato Modelos. Yo creo que es un paso muy importante, creo que todos entendieron que las compañeras es fundamental en esta paridad de género que estamos buscando todos, ¿no? Recién habló de Macri y habló de Vidal. Hoy habló Vidal, dio a conocer su propuesta de campaña. Propuesta de campaña, muy interesante para analizar la palabra de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hoy paradójicamente precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires. Pero en las últimas horas se habló hoy mucho de la participación o la aparición de Mauricio Macri en campaña de la oposición. Y hubo hasta una discusión en los medios y en esta famosa grieta opositora y oficialista, en donde aparece la figura de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Habló de dos pandemias, Gustavo, recordame, la pandemia, una, la que vivimos los argentinos ahora. La pandemia amarilla. Y la pandemia amarilla. La pandemia amarilla, donde la gestión del macrismo, donde hizo más que nada referencia al gran endeudamiento, ¿no?, en dólares con el Fondo Monetario Internacional, y luego la pandemia del coronavirus, ¿no? De alguna manera inhabilitando o intentando, digamos, cancelar también algunos discursos por parte de la oposición, ¿no? ¿Cuál fue la peor pandemia? Perdón, Gus, ¿cuál fue la peor pandemia? ¿La pandemia que vivimos los argentinos ahora o la pandemia de Mauricio Macri, como dice el arco oficialista? Exacto. Obviamente hubo dos pandemias, la pandemia esta que azotó a la humanidad, es la peor. Hay más de 110.000 muertos en Argentina, y la pandemia económica que hemos sufrido con Mauricio Macri y Vidal en aquel entonces fue una pandemia donde destrozó a los trabajadores, a las pequeñas y medianas industrias, a las instituciones, la perversión del manejar la justicia en una mesa judicial para meter presos a dirigentes, para meter presos a empresarios. Es algo que no tiene que volver. Por eso usted hablaba recién de la expresidenta. La expresidenta tuvo un gesto para algunos impensados. Yo que la conozco, fui diputado del Frente para la Victoria. Sí. Fue una obra, la verdad, magnífica de la unidad del peronismo. Traer al peronismo todo y hoy estar en el frente de todos hizo que Mauricio Macri y compañía perdieran las elecciones en el 2019. Ahora, impensado que salíamos de la pandemia amarilla, como le llamamos nosotros, y no a la fiebre amarilla, la pandemia de Mauricio Macri, y entramos en una pandemia real en la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina se tiene que levantar. Algunos signos empiezan ahora, que la gente está vacunada, a reactivar la economía, pero Argentina ha sufrido mucho las dos pandemias.
11:03 en la República Argentina. Hablando del sufrimiento de los argentinos, después quiero tocar el tema, si se puede quedar 2 minutitos más, sí. El tema de los trabajadores municipales. Correcto. Que es uno de los trabajos más afectados por la pandemia económica en su momento y la pandemia que vivimos los argentinos. Rubén García con nosotros. Ya volvemos. El tema de las PASO. Digo, desde el oficialismo o ustedes como líderes sindicales, ¿están preocupados? Porque me dejó pendiente recién esto de la posibilidad del regreso o no de Mauricio Macri. No será Mauricio Macri porque no es candidato a nada, pero a través de la imagen de María Eugenia Vidal, a través de Santilli en la provincia de Buenos Aires. En las PASO, ¿qué percibe? ¿Qué puede pasar? Después del escándalo de lo que pasó en Olivos, ¿puede influir o no? La famosa foto de Olivos, sí. Es evidente que el presidente ya ha pedido disculpas, se ha equivocado, lo ha reconocido. Para nosotros es un tema terminado, no así para la oposición que está continuamente marcando y tratando de meterlo en la agenda. Sí. No tienen propuestas. Cuando decía usted si Mauricio Macri regresa, yo no tengo ninguna duda que con todo el respeto que me merece el jefe de gabinete, sí. el jefe de la ciudad autónoma, sí. que cuando digo con todo el respeto, es muy poco respeto el que sí. tengo, el que está conduciendo hoy la campaña y el más notorio es Mauricio Macri, sí. donde mueve las fichas. Yo quiero recordarles que María Eugenia Vidal asumió el 10 de diciembre del 2015, nosotros habíamos conseguido, después de 8 años de pelea, una ley de paritarias, negociación colectiva, estabilidad en el empleo, y el 29 de diciembre, a los 19 días, en el proyecto de presupuesto, nos metió la suspensión de esa ley. Los municipales la recordamos, fue la primera gran derrota que tuvo Vidal, y no a manos de la política, sino a manos de los dirigentes y los trabajadores municipales. No ve un regreso de Mauricio Macri, digo, no ve un triunfo de la oposición en las próximas PASO, que pueda alterar, marcar no, yo creo el futuro del oficialismo. Yo creo que no, que el Frente de Todos va a ser una muy buena elección. Sí. La CGT ha anunciado en un comunicado el apoyo a los candidatos del Frente de Todos. Yo estuve reunido ayer en un predio de Moreno, junto con nuestro candidato Correa, compañero Correa de Curtidores, y Sergio Palazzo, sí. apoyando la candidatura del Frente de Todos. Yo creo que la gente al momento del voto va a recordar medios por medio, sí. ¿estamos de acuerdo? Sí. De esta campaña sucia que hay, va a recordar cómo vivía en la época de Mauricio Macri y cómo se pretende vivir de aquí en adelante cuando termine la pandemia. Bien, en un minuto regresamos con el tema de los... Hay una movilización, o hubo una movilización en Jujuy muy importante. Creo que tenemos imágenes, después vamos a repasar esto. Y refleja la situación de los municipales a nivel nacional, a nivel país. En minutos, lo tocamos aquí en tiempo real. Dale, 11:19. Digamos, él viene peleando hace mucho tiempo con este tema y la verdad, y tiene razón en esto. Hay 135 sí. realidades diferentes en la provincia de Buenos Aires. Son 135 municipios y hay que lidiar con intendentes de todos los colores políticos que muchas veces configuran lo que se llama fraude laboral. Te lo digo como abogado. Porque, sí. A ver, hay una ley del 2014 que obliga a regularizar las plantas. ¿Sí? De los trabajadores municipales estamos hablando. Y la verdad que la mitad, del 50%, todavía son transitorios. Entonces, y estamos hablando de una ley del 2014 y no se aplica todavía. Es como dice el compañero, nosotros conseguimos esa ley en el 2014, empezó, dimos 6 meses a los intendentes para adecuarse a la ley es de carácter obligatorio, le dimos 5 años para regularizar las plantas, entendiendo que el porcentual, como bien dice el compañero, era 80% de trabajadores contratos basura, fraude laboral, y el 20% planta permanente. Eso se retrasó porque es evidente que los intendentes pretenden, muchos de todos los colores políticos, tener a los trabajadores casi en un estado de chantaje permanente. ¿Por qué? Porque le pagan bajos salarios, cuando vos vas a protestar te echan, no hay indemnización. Esta ley vino a restañar todo ese tipo de situaciones. Recién ahora, y fíjate vos, que sobre 135 realidades diferentes, solamente hay firmado 68 convenios colectivos de trabajo. Quiere decir que casi el 50% incumple con la ley, que es de carácter obligatorio. Pero como vos bien decías de la marcha esta, sí, quiero detenerme en el tema de Jujuy, es
un tema ideológico. Recién te decía que Vidal, cuando asumió, trató de suspendernos esta ley. No pudo. Sí. La movilización de los trabajadores, de los dirigentes gremiales. En Jujuy hay casi un estado de policial donde se utiliza la fuerza de seguridad de la provincia para detener trabajadores y dirigentes. 2 dirigentes. El primero, Sergio Herrera, fue tomado en la calle, sin orden judicial, por gente vestida de civil y llevado no sabemos a dónde. Durante 12 horas estuvo en la clandestinidad, al mejor estilo de la dictadura militar. Sí, 12 horas la familia y los dirigentes buscándolo, no se sabía dónde estaba, hasta que apareció. La movilización de los trabajadores hizo que apareciera. A los 2 días, también, tomaron preso al secretario de prensa del sindicato de Jujuy, de nuestro sindicato. Sí. Y esta movilización, ¿saben por qué es? No es por un tema político, es porque hay salarios por debajo de la indigencia. Hay salarios que se cobran en Jujuy de 8 o 10 mil pesos de básico y sueldos conformados de 15 mil pesos. Lo que es vergonzoso, ¿no? No hay paritaria, pero es un tema ideológico. Es un tema ideológico. ¿Qué es Cambiemos? ¿De dónde es Morales? De Cambiemos. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, yo recordaba el otro día... ¿Esta marcha que vemos en Jujuy se puede replicar a lo largo y a lo ancho del país? Sí, no tengo ninguna duda. Más allá del color político del gobernante de turno. Hace muy poquitos también tuvimos un cese de actividades en la provincia de Santa Fe, que se llegó a un acuerdo, se adelantó el 9%, los intendentes ofrecían esperar a septiembre, los gremios, la federación nuestra pedía que sea en agosto, se consiguió conciliación obligatoria, mucha presión de nuestra federación. A los municipales nos cuesta mucho, porque como dijo algún funcionario nacional, estamos peleando contra el poder real. ¿Cuál es el poder real? El que ejercen los intendentes porque dicen tener territorio. El poder político. Sí. Ana, te quería hacer la última consulta. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una unificación, un balance para que ustedes puedan unificar el sueldo que puedan llegar a ganar los trabajadores en toda la Argentina. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo es que se llega finalmente a todo esto, ¿no? Que tienen sueldos que son realmente irrisorios, inclusive para cualquier persona y en comparación con un plan social. Bueno, en la Cámara de Diputados hay dos proyectos nuestros presentados. Primero es el enganche a la ley 24013, que es la ley del salario mínimo vital y móvil, como para tener un piso de referencia que ha quedado desajeado, si entendemos que la canasta básica alimentaria ya ronda los 67.000 pesos. Y el otro es la creación del Consejo Nacional del Empleo Municipal. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos dónde va la plata. Sabemos que en esta pandemia ha quedado demostrado, el gobierno nacional ha mandado mucha plata a las provincias a los municipios, pero no le llega a los trabajadores. Entonces, indigencia. Nos mandaron a pelear a una pandemia sin los elementos necesarios, sin barbijo, camisolín. El índice más alto, escuchen bien, de muertos, de trabajadores, los tenemos los trabajadores municipales. 3.300 establecimientos a nivel nacional entre hospitales municipales, unidades sanitarias, dispensarios y hasta inclusive geriátricos municipales. Los compañeros nuestros se caían y se morían como moscas, porque la política municipal no reconoce al trabajador, más allá del salario irreal, insólito, que se pagan en muchas provincias, como la provincia de Jujuy. Y encima utilizan al Poder Judicial y al Poder Policial para secuestrar dirigentes gremiales. Rubén, un placer tenerte como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, Rubén, por habernos acompañado. 11:34, tiempo real por Crónica.